Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Profundidad de Campos le invita una vez más, esta vez para conversar con una mujer que representa a una de las regiones más importantes del norte de nuestro país. Senadora Yasna Proboste Campillay, profesora de Educación Física y magíster en Administración Educacional. Con 53 años, tiene experiencia como ministra, diputada y el Senado, que presidió en 2021 e integrará la Cámara Alta hasta 2026. Actualmente integra las comisiones de Educación y Defensa Nacional. Aquí estamos en TV Senado, Profundidad de Campo, para conversar con la senadora Yasna Proboste Campillay, senadora por la región de Atacama. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, Sergio, un agrado poder estar con usted. Bueno, usted me imagino que está esperando al desierto florido, ¿no? Siempre lo espero, la verdad, siempre espero que florezca. Para quienes vivimos en la región y, y podemos tener esa posibilidad de transitar permanentemente y mirar a un lado la carretera, al otro y lo agreste el desierto, cuando florece es una fecha maravillosa. Irá a florecer la reforma tributaria porque usted dijo que veía muy difícil. Conversamos con usted, entiendo que en marzo del año 2022 sobre este tema y usted lo veía difícil. Hoy día, ¿cómo lo ve? Bueno, mire, yo creo que esta analogía entre el desierto y la política es muy estrecha, ¿eh? Y uno esperaría que cayera un poquito de agua, en el sentido de que haga germinar las cosas buenas, que nos podamos llenar de buenas iniciativas. Y, mm, y lo veía difícil, lo sigo viendo complejo, pero no por eso no estoy absolutamente consciente que es necesario. Si nosotros queremos avanzar en garantizar derechos sociales, tenemos que ser capaces de conectar estas prioridades que tiene la ciudadanía con recursos permanentes. Hoy día los problemas de salud, las largas listas de espera, los derechos sociales, el acceso a la vivienda, los problemas que tenemos en materia educacional, Sergio, demandan una mayor presencia del Estado y eso significa mayores recursos. Si nosotros queremos mejorar las pensiones, poder dignificar, llegar a una PGU que permita condiciones aceptables de vida, tenemos que ser capaces de transitar a un sistema también tributario que permita que aquellas personas que tienen más aporten más al presupuesto del país. He escuchado el argumento de parte de sectores de la oposición al gobierno del presidente Boric y dice, oye, ¿para qué quieren plata si la terminan malgastando, como en el caso de Democracia Viva y otras fundaciones? ¿Cuál sería la respuesta frente a esa expresión que es muy dura, muy fuerte, ¿no? Bueno, mire, yo creo que la reforma tributaria tiene que tener también un componente en materia de modernización y de eficiencia del gasto, de transparencia, de probidad. Eso, para nosotros, al menos para la democracia cristiana, es una condición de partida. O sea, no vamos a estar disponibles para llevar adelante una reforma tributaria que solo incorpore materias tributarias, sino vamos a incorporar también temas antielusión, evasión y modernización del Estado, eficiencia en la ejecución de los recursos, transparencia, probidad, que a nosotros nos parece que son condiciones de partida para poder hablar de un nuevo pacto tributario. Pero también este nuevo pacto tributario tiene que estar acompañado de claridad en cuáles son las prioridades, los usos de estos recursos. Y para nosotros nos parece que todo lo que tiene que ver con salud, con terminar las listas de espera, con poder avanzar a una respuesta mucho más oportuna, es fundamental, Sergio. Mire, cuando uno escucha los relatos de las personas, no solo de aquellas que dicen, mire, llevo 198 días esperando, sino de aquellos temas más sencillos que dicen, ¿sabe qué? Llegué temprano, hice la fila en el hospital, o sea, no estoy hablando de la atención primaria, estoy hablando del hospital, hice la fila para la atención de especialista y cuando llego a la ventanilla me dicen, no, el doctor tiene cerrada la agenda. Lo comento porque me lo decían mujeres de Atacama y después de eso me fui a hablar con el director del hospital porque muchas veces las soluciones están más cerca de la ciudadanía de lo que la gente cree. Y ellos decían, es tan difícil colocar una pizarra y decir, mire, para el doctor Sergio Campos, el día de hoy no vamos a entregar hora. Entonces, creo que hay que mejorar mucho la gestión en materia de salud, fortalecer al FONASA
Y para eso se requieren mayores recursos, pero esto tiene que estar asociado también en los temas de modernización. La crisis que está viviendo el gobierno es una crisis compleja porque no solo afecta y daña severamente la fe pública, sino también eh, distrae del propósito central, de las prioridades, porque hemos dejado de hablar de estas prioridades en materia educacional, hemos dejado de hablar del impacto que significó los resultados de la última prueba del sistema de medición de la calidad de la educación, los impactos que tuvo en los resultados de aprendizaje, la pandemia, las nuevas administraciones, los servicios locales, que la verdad, Sergio, han funcionado Ahora, no mal, sino muy mal. Ahora, antes de comenzar esta entrevista, estuvimos comentando en parte la conversación que usted tuvo con el ministro Giorgio Jackson, ¿no? Estuvieron frente a frente ahí buscando aclaración, cuál fue el propósito, a qué puerto se llegó en esa conversación con el secretario de Estado a raíz de irregularidades que se han presentado supuestamente en la región de Atacama, ¿no? Bueno, el ministro fue muy receptivo y valoró muchísimo la preocupación que nosotros hemos manifestado de recursos que están destinados a personas en situación de calle y que una fundación que se crea en Antofagasta, que solo en marzo del año 2023 obtiene por primera vez la posibilidad de ser receptora de fondos públicos, marzo del 2023, y en abril del 2023 ya le asignan 160 millones de pesos. El ministro fue muy receptivo y en el momento en que nos juntamos, en el día de ayer, ya había mandado un equipo a la región, así es que estamos esperando las investigaciones independientes de lo que nosotros ya hicimos, que fue enviar todos los antecedentes a la Contraloría General de la República. Y esto además conecta con la decisión del día de hoy del Contralor General de iniciar una investigación y una fiscalización amplia, tanto al Ministerio de la Vivienda, en todas las secretarías regionales ministeriales, los servicios, y también en otras reparticiones, porque en el caso de nuestra denuncia tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí, Sergio, uno dice, ya han pasado 15 días, 16, desde que explotaron los primeros casos en materia de corrupción. Uno hubiese esperado que a 15 días el gobierno nos hubiese dado certezas. De decir, mire, en 15 meses de gestión, estos son los traspasos de recursos que nosotros hemos hecho, de tratos directos a fundaciones, a organizaciones, en estos ministerios. El ministro Esto, de la Vivienda dijo que van a ver la situación de 2021 para acá en una revisión más compleja, ¿no? mire, nosotros lo hemos conversado también con otros senadores de manera bien transversal, senadores incluso de la oposición, hoy día oficialistas en el gobierno de Piñera, y nos dicen, oye, investiguemos qué es lo que pasó también en ese periodo. Yo creo que eso le hace bien a la democracia, porque en el fondo, Sergio, también esto, más allá dejando de lado la situación crítica del mal uso, de la frescura que uno ve en muchas de estas organizaciones más bien de papel, dejando de lado eso, uno dice, esta es la mejor forma de revelar ¿Mm? en que el Estado tiene que aumentar su tamaño. El Estado tiene que ser capaz de poder garantizar respecto de servicios básicos, como por ejemplo el agua en los campamentos. Porque uno dice, alguien se pregunta por qué el Estado tiene que tercerizar eso, es porque aquí ha habido durante muchos años esta idea en que el Estado tiene que reducirse a la mínima expresión. Bueno, también ocurren este tipo de cosas que son indeseadas cuando no tenemos un Estado fuerte. Ahora, usted en la primera respuesta hizo referencia a varios problemas de educación. La deuda histórica con los profesores, por ejemplo, es una cuestión que no está resuelta, pero al mismo tiempo el traspaso de los colegios del sistema municipal al sistema público también está con una complejidad y con muchas falencias. Esto es una especie de nudo que tenemos y yo no sé cómo usted que es profesora, que tiene un magíster en gestión educacional, ¿cómo habría que resolverlo? Partamos por la deuda histórica, Sergio, porque mire, para nosotros este es un tema de un absoluto convencimiento en que el Estado de Chile tiene que hacerse cargo y tiene que pagarla. Y lo dijimos así también en todo nuestro periodo mientras fuimos candidatas presidenciales,
Pero no solo ahí, lo dijimos ahí porque nosotros veníamos acompañando ya a profesoras y profesores, particularmente de nuestra región, en una serie de acciones judiciales para alcanzar el justo pago de la deuda histórica. Y quiero comentar algo, Sergio, aquí en su programa. El 21 de diciembre del año 2021 recibimos el resultado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde sentenció al Estado de Chile al pago de la deuda histórica de este grupo de profesores y profesoras que había demandado y que llegó hasta esa instancia. Eh, es un fallo realmente muy emocionante, porque no solo está consignado el pago económico, no solo está consignado el daño moral, el pago que se tiene que hacer como daño moral, sino también otros elementos que, como me lo decía una profesora en Chañaral, me dice, se da cuenta, me dice que nosotros no dejamos nunca de educar porque parte del fallo es que tiene que haber una capacitación a todos los operadores judiciales para el trato con personas mayores en el acceso a la justicia. Y porque también es importante reconocer, y este gobierno ya cumplió. Y en las conversaciones que tuvimos con el ministro de Hacienda, porque en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le permitía al Estado de Chile pagar hasta en 3 tractos, o sea, en 3 pagos, pero le decía que el primer pago lo tenía que hacer antes del año de la sentencia, es decir, antes de diciembre del año 2022. Y conversamos, todas fueron conversaciones muy, muy reservadas, tanto con la ministra de Justicia, de esa época, Marcela Río, con el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda en un momento nos dijo, porque nosotros le decíamos, mire, la situación de muchos profesores, que algunos que durmieron eternamente esperando que llegara su pago. Y el gobierno dijo, mire, nosotros les vamos a pagar de una sola vez y no en 3. Usted fue ministra de Y Educación, eso así ya que se hizo. tengo una pregunta que hacerle al respecto, pero antes, Pero solo decir que como eso ya se hizo para esos profesores y están muy ¿sí? felices por eso, también sentimos en que eso nos tiene que animar para responder al resto de profesores y profesoras que aún siguen esperando el pago de la deuda. Yo le hablaba de una pregunta que la vamos a hacer después, de un interrogador que va a aparecer en pantalla que seguramente usted lo ubica. A ver, A ver, veamos. Querida amiga, yo estoy impresionado de cómo trabajas tú en el Senado. Eres una hormiguita. Quiero preguntarte cómo lo haces para viajar, ir, volver, tu familia. Yo me canso cuando te veo. ¿Cómo lo haces? o Mi sea, profesor me una pregunta senadora eso. agotadora, dice, porque se Él cansa. dice, sí, no. Él siempre me dice, tú me agotas, me dice como, no, yo lo hago con el compromiso, el entusiasmo de todo. A mí me gusta mucho estar en el territorio, estar en mi casa. Es difícil a veces, Sergio. Yo no puedo negar que a veces también en la casa a uno le reclaman un poco más de ¿Quiénes tiempo. reclaman en la casa? A ver, Un poco más de tiempo. pero ¿quién le reclama? ¿Quién? Todo, partiendo por mi mamá. Ella es la que más me reclama. ¿Sí? Sí, mi mamá. Bueno, mi marido también. ¿Hay niños, Pero niñas? sí, pero también todos ellos, o sea, a todos les gustaría. Además, yo soy entretenida cuando estoy en la casa, Ya. entonces animo las veladas, entonces les gusta, yo lo paso también, lo paso muy bien en la casa, pero me gusta, soy inquieta, siempre lo he sido, entonces por eso que dice mi colega, ya, me dice que siéntate tranquila, me dice un rato, porque yo, claro, me paro, busco un proyecto de acuerdo, junto las firmas, pero es un poco la vida que he tenido siempre. ¿Pero tiene alguna distracción, por ejemplo, karaoke, tocar guitarra, cocinar? ¿Qué le gusta hacer en los momentos que no tiene que preocuparse de la tarea legislativa? A mí me gusta harto conversar, sí, me gusta harto conversar, no soy muy buena así como las personas que dicen, no, sí, me encanta la cocina, no, a mí no, la verdad, cocino porque tengo que cocinar. Em, ¿Pero tiene algún plato favorito, no? eh, no, hago lo que, mire, tengo una mamá que cocina tan bien. ¿Sí? Sí, así es que siempre es muy difícil
para mí, y además ella es rápida y todo. Entonces yo estoy en la cocina, converso y ella ya tiene lista las empanadas, así como... Pero me traigo además mucha comida desde Vallenar a Valparaíso. Mi mamá me manda ahí, me traigo mis colaciones para la semana. Ya, y en fruta, ¿qué le prefiere? Toda, me encanta la fruta. ¿Sí? Menos el melón. El melón no, ¿ah? No, toda la fruta me gusta, pero el melón un poco menos. Pero bueno, yo creo que es tratar de tener una vida equilibrada, balanceada, eso nos da harta energía. Por ejemplo, hoy día me levanté temprano, hice ejercicio. Ya. Y de ahí ya Bueno, usted es profesor de educación empecé. física, así que no le vamos a pedir acá que haga No, pero ningún esquema. hice como una hora, no tanto, 45 minutos. ¿Sí? hice ahí. ¿Pero aquí en Valparaíso? Sí, por el departamento. Ya. Si uno no necesita eso de excusa que no, que tengo que salir, no, si uno puede hacer en un espacio reducido, hacer alguna actividad. Vamos a hacer un ejercicio ahora con una pausa aquí en Profundidad de Encantada. Campos, en el canal del Senado de la República de Chile, para seguir conversando con la senadora Yasna Proboste Campillay, de la región de Atacama, demócrata cristiana, y que trabaja intensamente, como decía el senador Francisco Buenchumilla. Volvemos con usted en Profundidad de Campos, Senado de la República de Chile, Biblioteca del Congreso en Valparaíso. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado con la senadora Yasna Proboste Campillay de la región de Atacama. Senadora, tenía un tema pendiente yo con respecto al CIMSE. Los resultados fueron desastrosos en todos los niveles, digamos, de enseñanza básica, enseñanza media, y también se mostró una vez más que hay una inequidad terrible entre hombres y mujeres. ¿Usted le ve salida a esta situación? ¿Solamente la pandemia tiene responsabilidad o hay otros factores que determinan también estos bajos rendimientos que se dan en toda la escala social? No hay diferencias muchas en este sentido, ¿no? Bueno, la pandemia es un factor bien importante respecto de los resultados. De alguna forma, estos resultados no nos sorprenden. Y tanto es así, Sergio, que el año pasado, en el marco de la discusión del presupuesto, como veíamos que había poca claridad respecto de tener recursos especiales para hacernos cargo de la situación y del retroceso que estaba generando en los aprendizajes, la pandemia, los confinamientos, hicimos un acuerdo transversal. Hay registros de ese momento, desde republicanos hasta el Partido Comunista. Todos nos convocamos para decir, sabe que aquí necesitamos mayores recursos para la educación, para enfrentar y de alguna forma motivar al gobierno para que iniciara un plan de reactivación educativa, de volver a colocar el foco en las escuelas, en todos los trabajadores, trabajadoras de la educación. Y frente a su pregunta si esto puede revertirse, absolutamente, pero tenemos que tener voluntad de hacerlo. Mire, Sergio, lo conversábamos con el ministro de Hacienda hace muy pocos días, porque cuando uno mira los niveles de productividad del país, y todo el mundo se preocupa y dice, oiga, mire, la productividad de Chile en el cobre bajó 9,2%, informada hace poco por Codelco. Mala noticia. Sí, es una muy mala noticia, pero si nosotros no somos capaces de invertir hoy día en educación, desde la educación inicial hasta la educación superior, pasando también por la educación de adultos, la educación técnico-profesional, el panorama que vamos a tener es aún más complejo. Y particularmente creo que el Estado tiene que mirar qué es lo que está pasando con las escuelas que dependen de los servicios locales, en donde hemos tenido más bajos resultados. Entonces, cuando la promesa fue el fortalecimiento, revitalización de la educación pública a través de la desmunicipalización, bueno, la promesa no anda ni cerca de lo que se dijo. Y es más, en colegios de los servicios locales, sus administradores no utilizan los recursos de la subvención escolar preferencial, razón por la cual al año siguiente le rebajan recursos. Entonces estamos en el peor de los mundos. Hoy día necesitamos una voluntad política, necesitamos más recursos, necesitamos una inyección también anímica a las comunidades educativas
y necesitamos mejorar los aprendizajes de nuestros niños. Todos pueden aprender, todos. ¿Usted ve que la participación de los profesores en el proceso está en déficit o piensa que está bien así como se relacionan con el sistema público especialmente y el sistema privado también, ¿no? Mire, los profesores, profesoras son bien fundamentales en los resultados de aprendizaje, pero también lo son las familias. También hay condiciones ambientales que ayudan, hay temas de infraestructura. Los resultados de la educación es una comunidad de actores y de hechos que confluyen en que los estudiantes puedan aprender de mejor manera. La luminosidad, la ventilación de la sala, todo eso influye. Entonces, por eso que es tan importante y nosotros reclamamos que el ministerio haya demorado tanto un plan de infraestructura educativa. O sea, de partida, Sergio, mire, llevamos 15 meses y no hay siquiera un catastro. No hay un catastro de la infraestructura educativa. Se lo hemos planteado al ministro y tenemos puras excusas. Tenemos hoy día muchas dificultades con profesores, profesoras, asistentes de la educación que cumplieron su edad de jubilación y están esperando su incentivo al retiro. Lo único que ellos quisieran es irse, están cansados, agotados, lo dieron toda una vida. Y no lo pueden hacer porque se han demorado meses y meses en poder llevar adelante, tramitar su incentivo al retiro. Hay que vincular cada vez más lo que está pasando en la formación de nuestros profesores con lo que está pasando en el aula, con nuestros nuevos estudiantes que tenemos hoy día, con características distintas tal vez a los momentos en que usted y nosotros estuvimos en el colegio. Entonces aquí la relación entre las universidades, los establecimientos educacionales es muy importante, entre el sector privado y los sistemas educativos también son relevantes. Llevamos ya 6 años, si no más, no, digo, mucho más, porque fue una iniciativa en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, crear los 15 centros de formación técnica estatales en todo el país. Y hasta la fecha no tenemos ningún centro de formación técnica que tenga su infraestructura propia, digna, bien diseñada. Tenemos ahí dificultades. Partió en Coquimbo una Ya. iniciativa, después quedó ahí truncada. Ahora, el crédito con aval del Estado pasó a la historia y ya no hay vuelta atrás. No, yo no diría que pasó a la historia, yo creo que es parte del presente en el sentido, y hemos escuchado nosotros al subsecretario de Educación Superior, el presidente lo dijo en su última cuenta, y el subsecretario Víctor Orellana, que es una persona que ha estado bien comprometida con los temas de educación superior y particularmente con todo lo que dice relación con el modelo de financiamiento de la educación superior, es que van a hacer una propuesta y a nosotros nos parece que en justicia hay que hacer una propuesta que realmente se haga cargo de la mochila de endeudamiento que tienen muchos jóvenes que ellos y sus familias apostaron por la educación en nuestro país. Usted forma parte de la Comisión de Defensa. Históricamente las mujeres no habían tenido participación. Entiendo que la senadora Eversberger formó parte también de la No, comisión. no, nunca. Eh, es una cosa Fue un como... reemplazo entonces. Ella, pero no fue la senadora Weisberger, fue la senadora, bueno, antes que yo fue la senadora Bueno, no importa. la, Pero ¿cómo se siente ahí entre... de los ríos, ¿Ya? ENA, Ena que von había Baer. ido, pero fue un día y después a reemplazar al senador Pérez, que está nombrado ministro, y ella asumió ese día y ya después a la semana siguiente fue el senador Alvarado que reemplazó al senador Pérez. Mire, cuando nosotros ¿Cuál lo es la mirada que conversamos, tiene con respecto a los estados de excepción que le toca? Ya llevamos hartas renovaciones de los estados. 26 hoy día, 26, solo en este gobierno, las 25 veces que no ha solicitado este gobierno para renovar los estados de excepción. Bueno, yo creo que eso ratifica lo que nosotros planteamos en el primer momento, cuando lo planteó el gobierno del expresidente Piñera. Eh, Sabemos esto cuando empieza, nunca cuando termina. Y cuando le hemos preguntado al gobierno cuál es la estrategia de salida, eh, la verdad es que nunca hemos tenido una Ahora, esta respuesta. comisión que se formó,
donde, bueno, hay diversos personeros, entre ellos el senador Francisco Buenchumilla, que está participando. Bueno, También tenemos hay, mucha esperanza en ese espacio de diálogo que ha convocado el presidente Boric, por todos quienes la integran, pero particularmente por el senador Francisco Buenchumilla, que forma parte de esta comisión, porque sabemos de su compromiso, de la seriedad, de las propuestas que él ha hecho en esta materia, y nos parece que eh, como ya hemos transitado por distintos espacios de búsqueda de soluciones al conflicto, recordemos la que encabezó el expresidente Patricio Elwin en el gobierno del presidente Lagos también, Verdad y Justicia, en donde muchas de las propuestas de esa comisión fueron parte de lo que abordó también la fallida Convención Constitucional. Eh, Esperamos que hoy día sí pueda, a través de esta instancia, generarse un acuerdo mucho más claro, más nítido en materia de reparación y de también participa justicia. el exministro Moreno, que, bueno, se frustró todo el trabajo de él con el asesinato de Camilo De Camilo Catrillanca, ¿no? Catrillanca. Sí. Claro. Bueno, por eso creo que el presidente ha convocado una diversidad de personas en esa comisión. Nosotros queremos tener siempre la esperanza en que sea un espacio no solo de diálogo, sino de la búsqueda de respuestas a una comunidad, y obviamente la confianza nuestra la depositamos en el senador Francisco Buenchumilla. Ahora hay una responsabilidad en el Senado que es muy importante. Nombramientos, por ejemplo, de Contralor General de la República, Defensoría de la Niñez, Corte Suprema, Tribunal Constitucional. ¿Usted piensa que el Senado debería mantener esa atribución o debería crearse otro sistema para evitar, digamos, la designación política y más bien atenerse a la situación estrictamente de los méritos o crear una situación que sea como mucho menos compleja como ha sido hasta ahora? Mire, lo que ocurre es que cuando se hace todo este listado que usted nos ha planteado, hay elementos que son previos que es importante decirlos, porque en el caso de la definición de la Corte Suprema, es una propuesta que viene desde el presidente de la República, a partir de una quina que elabora la Corte Suprema. El Senado lo que ha hecho es todo un proceso de análisis de la propuesta del presidente. Lo digo porque a veces se tiende a pensar que como que nosotros nos juntamos y decidimos, mire, yo, don Sergio Campos, que sea ministro de la Corte Suprema. Y la verdad eso no es así. Esto parte en el propio Poder Judicial, que elabora, después de varias entrevistas, elabora la quina, la manda al presidente de la República, y el presidente es el que hace, que además envía un solo nombre al Senado. Hay otras definiciones, como por ejemplo la de la defensora de la niñez, que es una propuesta del Senado, en donde el Senado generó un mecanismo, en donde invitó a los postulantes a participar, a presentar sus antecedentes, pero obviamente que al ser definido en una comisión que integran senadores y senadoras que tienen mayorías en un momento Pero ha determinado, habido hartos tropezones en las unos y designaciones, otros, ¿eh? Por claro, ejemplo, en el caso del fiscal nacional, antes y ahora. Por supuesto, y al igual que la definición del fiscal nacional, que es una propuesta que envía el presidente de la República y que el Senado tiene que pero pronunciarse. le rechazaron un nombre, Dos parece. los dos nombres. ¿Ve? Quiero preguntarle sobre el proceso constitucional antes que se nos termine el tiempo. ¿Cómo está usted? ¿Optimista, pesimista? ¿Cómo vamos a llegar a diciembre con esta composición donde la ultraderecha y la centro derecha tienen los votos de acuerdo a la norma constitucional que les permite hacer y deshacer dentro de los bordes que les fijaron, digamos, de la comisión de expertos? Bueno, mire, yo he suscrito iniciativas populares de norma. En el caso de educación, me he unido y he apoyado iniciativas en materia de educación inicial, porque llama la atención que tanto el texto que se elaboró por parte de los expertos como la discusión que se lleva hasta este momento en el Consejo, no hay una sola palabra de la responsabilidad que tiene el Estado con la educación inicial. Eh, lo cual nos parece que esto es un retroceso enorme en nuestro país, y bueno, hay un grupo de educadoras a través
el movimiento vinculante a la educación parvularia presentó una propuesta de norma que hemos apoyado, y también respecto de pueblos originarios para los escaños reservados. También son dos iniciativas, lo digo muy transparentemente, que, porque a nosotros nos interesa que podamos tener una constitución que recoja elementos que son fundamentales en nuestro país. Y antes de pronunciarnos vamos a ver finalmente qué texto es el que se nos va a proponer. Le voy a invitar a jugar una especie de ping-pong con nombres o conceptos para que usted nos dé su impresión con una palabra, con una idea. Democracia cristiana. Mi partido. Educación pública. Estamos en una deuda. Litio. Una gran esperanza, pero con poca mirada estratégica de parte del gobierno. Deuda histórica de los profesores. Se paga sí o sí. Michelle Bachelet. Gran presidenta. Pueblos originarios. También una deuda que tiene este país en su reconocimiento. De Vallenar a Canadá. Lindo tránsito, mis dos amores. Gabriela Mistral. Me ha tocado un tema sensible, pero una mujer maravillosa, más que una poetisa, más que un premio Nobel, una maestra, una mujer que ha inspirado y que sigue inspirando a tantas generaciones. Demócratas. Paso. Paso. Reelección en el Senado. Paso también. ¿Sí? No, vamos a ver. ¿Y por qué quiere pasar entonces? Porque ¿de qué demócratas me habla usted? De los de Estados Unidos, de los republicanos, los demócratas, los que querían retirarnos la visa de guay. Los que fueron camaradas suyos y se fueron del partido. Paso. Hablo de mis camaradas. Sí, ya. Y la reelección también pasa. Mire, es que yo estoy bien dedicada a hacer mi trabajo hoy día de senadora. Y algo que siempre ha sido también una característica en mi vida. No hago esto pensando en que quiero ir a la reelección. No, yo estoy bien dedicada a hacer mi tarea. Lo hice así cuando fui diputada y después me presenté a la elección de senadora y fui primera mayoría nacional. Pero creo que lo mejor es que uno se dedique bien a hacer su tarea y en eso estoy yo dedicada. Sabe que le vamos a ofrecer un minuto de confianza para que usted exprese una idea, una crítica, una opinión a partir de ahora y ya, su minuto. Mire, más que una crítica, es más bien una reflexión, porque esta conversación no ocurre en un año cualquiera, ocurre en un año en que vamos a conmemorar los 50 años del golpe militar, de la fractura a nuestro sistema democrático, a la incapacidad de dialogar, de escuchar, a la intolerancia respecto de personas que pensaban distinto. Yo nací el año 69, era pequeña en ese momento, pero crecí además con los relatos de la familia, de las personas que uno fue conociendo a lo largo de la vida, y creo que ninguna situación nos puede llevar en estos espacios de intolerancia al quiebre de nuestra democracia, y algo que nosotros tenemos que cuidar todos los días, Sergio. La senadora Yanna Proboste Campillay, representante de la región de Atacama en el Congreso Nacional, militante demócrata cristiana, va a seguir en el partido, nos ha dicho. Nosotros vamos a seguir conversando también con los parlamentarios de la Cámara Alta. Senadora, le agradecemos su gentileza. Muchas gracias, Sergio. Siempre es un gusto poder hablar con usted. Bueno, me encantaría hacerlo más seguido. Bueno, vamos a ver a cómo lo hacemos. Sí, que me ha invitado muchas veces, pero como dice Pancho, andamos ahí corriendo. Ya, pues entonces siempre está abierta la posibilidad. Muchas gracias. De ir a la cámara y al micrófono para conversar acerca de los temas que importan al país. Encantada. A usted que sigue estos diálogos aquí en el canal del Senado, en Profundidad de Campos, le decimos será hasta la vista.